Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy en una fecha especial. La Corporación Televicentro y Emisoras Unidas lanzan esta propuesta de país. Unidos somos mejores. Se trata justamente de apostarle por el bienestar de nuestro país. Y para hablar de este tema y de muchos otros relacionados con el sistema financiero de nuestro país, hoy nos acompaña don Juan Francisco Ferrera López, exsecretario de Finanzas de nuestro país. Y vean este dato tan interesante con el cual vamos a empezar, porque don Juan Ferrera, un respetado hombre de empresa en el país, fue presidente del COEP, fue secretario de la Hacienda Nacional en un gobierno distinto, cuando aquí eso era atreverse a desafiar a las bases de los partidos. Lo hizo en la administración del doctor Carlos Roberto Reina, han pasado ya, ya son casi 3 décadas, don Juan, de esto, pero es bueno apostar por el bienestar de Honduras en momentos difíciles. Qué gusto que esté con nosotros, don Juan. Quiero sus puntos de vista para luego entrar en el desarrollo de este diálogo. Buenas noches. Muy buenas noches, Chendo. Es oportuno, pues, tocar un tema fundamental para la vida nacional. Creo que unirnos para desafiar tantas dificultades que en el mundo de hoy se plantean a las naciones. Tenemos que hacer un esfuerzo los hondureños para buscar cómo salir adelante. Hemos recibido embates de la naturaleza, la pandemia que dejó muchas vidas, que capturó muchas dificultades en los presupuestos de las naciones, las dificultades que vivió la ciencia y todo lo que hemos estado haciendo nosotros por lograr volver a reconciliarnos, pues plantea una situación sumamente de naturaleza reflexiva, buscando cómo unir a los hondureños para transitar por los derroteros que siempre hemos anhelado, y me parece a mí que la proyección de una iniciativa de visión de país, plan de nación, hoy más que nunca vuelve a tocar las puertas de la ciudadanía hondureña. Con ese afán creo que tenemos que buscar esa unión de todos los hondureños. Bueno, unidos somos mejores. ¿Por qué nos hemos alejado de la concertación los hondureños? ¿Dónde ha estado ese quiebre en la sociedad que hoy al vecino lo estamos viendo como enemigo? Incluso se está generando la controversia hasta en las mismas familias. Y yo hago las palabras de Monseñor Canales, obispo de la diócesis de Danlí, nuestra. Hay que buscar la hermandad y debemos ahora más que nunca, después de vivir prácticamente 200 años en conflicto, arrancar de cero. Y estamos a tiempo, don Juan. Sí, estamos realmente como arrancar de una carrera en donde estamos claros que es de relevos. Y lo manifestaba precisamente hoy, Monseñor, creo que se refirió al tema, en donde hay que buscar cómo la esperanza de que un gobernante inicie esta tarea sostenidamente, pero que los relevos se vayan dando en el camino y no reclamos sobre lo que no se hizo, pues, sino que es fundamental con esa visión de largo plazo hacerlo desde el momento en que le dieron la bandera de Honduras para hacer el esfuerzo que sigue. Y así en la continuidad de propósitos hay que buscar una medición de la gestión de cada uno, con una rendición de cuentas que es fundamental, que es donde la sociedad hondureña tiene que acostumbrarse de que no es un cheque en blanco que recibe una gobernante o un gobernante cualquiera, sino que tiene que buscar cómo hacer que la situación de sus responsabilidades vaya ejerciendo la acción que necesita para
transformar las cosas que no están bien, mejorar alguna situación muy particular del diálogo, del encuentro sincero y oportuno que cada uno tenga, y ir buscando todas estas actividades vayan en consonancia con lo que enumera o con lo que deduce que hay que hacer fundamentalmente en una visión de largo plazo, porque no podemos estar siempre recurriendo a que como que cada gobierno es reinventar las cosas. Ya estábamos nosotros montados en un plan de nación y estaba ese plan de nación elaborado con las iniciativas de las 6 cuencas hidrográficas que se dividió el territorio nacional, y que cada una de estas iba a hacer que la comunidad de esas situaciones que se presentaran en cada una de esas lugares o donde la sociedad estaría, con los alcaldes, con los gobernadores, con las autoridades comisionadas para hacer el efecto positivo de su desarrollo, fueran entrelazando todo el ámbito nacional. Y por eso estábamos hablando nosotros de que íbamos a tener la unión entre el Atlántico y el Pacífico, cruzado por toda la infraestructura que el país estaba construyendo, y uniendo también las zonas productivas de cada región para al final convertir a Honduras en un centro logístico de desarrollo que tuviéramos para asistencia a lo que era la América del Norte con la América del Sur. ¿Qué tanto daño ha hecho la propuesta política a la ciudadanía en estos procesos de cambio que al final no se dan? Porque una cosa es cuando estamos en la campaña, que se promete, que se busca ganar ese adepto, pero ya una vez en el ejercicio de la administración pública es difícil cumplir. Y lastimosamente muchos de estos políticos, y no de ahora, de siempre, se terminan aislando, y ahí es donde genera esa desconfianza. ¿Cuál debe ser el papel a futuro? Si vemos los ejemplos de la empresa privada, que aun y cuando se pueden presentar discrepancias y divisionismo, terminan empujando en favor del país, pero no así la clase política, que parece está en que busco esto y lo deseo hacer porque es de mi beneficio. Y aunque alguien de la oposición proponga algo bueno, no me importa y punto, no damos ese espacio de diálogo. ¿Es posible los cambios ahora, don Juan? Yo creo que sí tenemos conciencia y la debemos demandar. Tenemos que buscar esa forma de trabajar. Yo veo en los equipos de cada uno de los gobiernos que he visto en los últimos 30 años, 3 décadas, que hay mejoramiento y una mejor sustentación del propósito que cada gobierno debe llevar. Lo malo es cuando empezamos a señalar el partido político y ahora, desafortunadamente, las corrientes que pertenecen a diferentes miembros de un mismo partido político, pero que hay divisiones internas. Ahí es donde fallamos, porque el equipo tiene que ser homogéneo. Yo recuerdo que, me lo decía el presidente Reina, cuando yo le manifestaba que no era conveniente que entrara al gobierno en donde él era el rector del mismo, porque le iban a reclamar de que yo no pertenecía al Partido Liberal, en aquel momento liberal y nacionalista, pero él me manifestó que lo que había que buscar era cómo hacer un equipo que trabajara en pos de un solo ideal. En ese trabajo yo conocí mucha gente valiosísima de diferentes formas de pensar. Dentro del marco del mismo partido habían sus diferencias, pero y los alejaba en cuanto a la ideología y el concepto que tenían sobre el caso del mismo liberalismo. Pero al momento de trabajar, la búsqueda era el resultado, nada más el objetivo común que teníamos que lograr. Los términos de aquel momento eran cómo hacer que lográramos
la condonación de deuda y cómo se podía negociar con los organismos de financiamiento en vista de que la deuda era una pesada carga que traía la nación. Se logró por varios presidentes de diferentes opiniones políticas y al final lograron, cuando en el 2006, el presidente Zelaya recibe el país con una deuda ya ordenada en el sentido de negociando con los organismos de financiamiento externo, que le quedó una deuda muy corta al país, muy pequeña, diríamos, 3.000 millones de dólares. Esa era la posición de la deuda externa en ese año. 3.000 millones de dólares que podía haber sido una de las formas como nosotros debimos haber ordenado el país, mantener unas finanzas sanas, haber hecho muchos planes para que tuviéramos especialmente la modificación y el empleo de muchos de los recursos en la educación y en la salud. Fueron los momentos que yo tomé por mucho entusiasmo, con buena visión de futuro, el país. Sin embargo, caímos en el error de tener diferencias políticas que primaron sobre cualquier cosa y ya el rumbo se perdió. Volver a tomarlo significa también volver a hacer el esfuerzo que es necesario concluir. Muy bien, está con nosotros el exsecretario de Finanzas, Juan Ferreira López. Una pausa. Cuando regresemos, vamos a revisar por qué esa modernidad que vive el mundo hoy con la tecnología a la orden del día no ha llegado a la administración pública, y aquí más bien tener una simpatía política contraria al que administra el país es considerarlo enemigo, y se están quitando buenas piezas dentro de la administración pública para llevar personas que carecen de capacidad. Todo esto en el marco de buscar el desarrollo del país. ¿Se deberá cambiar? ¿Cuáles son sus conceptos después de la pausa? Los problemas que nos dejó el momento en que tomamos el camino de aceptar una reelección que no era constitucional y que era al contrario, más bien violando la Constitución, eso nos ha dejado muchas dificultades que el país no debe seguir pagando. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Juan Francisco Ferreira López. Don Juan, se está ahora prácticamente excluyendo a personal capaz. Parece que la meritocracia no se está valorando, y ojo, que esto no es de ahora. Siempre ha pasado en muchos cambios de gobierno, pero quizás lo vemos con mucha mayor acentuación por los últimos 12 años de gobierno del Partido Nacional. Pero con toda la modernidad que ha llegado y en tiempos donde el diálogo debe estar en todas las mesas de conversación, pero franco y sincero, no se está dando. ¿Qué hubo de bueno allá a finales de los 90, que usted formó parte de la administración pública, porque fue un gobierno liberal del doctor Carlos Roberto Reina, relevado por otro liberal del ingeniero Carlos Roberto Flores, en donde existía mucha más armonía? Bueno, creo que fueron fundamentales la forma en que los liderazgos de ese momento se dieron. Hay claramente definido un propósito, ellos lo profundizaron en todos los marcos de entendimiento que habían, los encuentros que se hacían eran precisamente señalando el rumbo que debíamos de llevar en una sola visión. Por eso fue que estimo yo que mucho de lo que había existido antes, cuando tuvieron los militares que hacer ejercicio del poder, ya había claudicado ese pensamiento erróneo, equivocado
de que era que empujar las cosas por razones estrictamente políticas y únicamente con los que pensaban por igual, y se fueron formando los sectores en donde las reuniones fueron fundamentales para cambiar esa forma de ver las cosas. En ese afán también se obtuvo un financiamiento de largo plazo con los organismos de financiamiento externo. Se discutían los ajustes que tenían que hacerse, había una participación sana, sincera, y no hubo diferencia entre los dos partidos que en su esencia tenían algunas pequeñas diferencias. Uno era más estricto en el manejo de la autoridad, el otro era más tolerante y más escuchaba fácilmente a todos los sectores, pero la disciplina y el orden sí estaba como un propósito, cumplir con los mandatos que se habían establecido en la forma de los acuerdos, y hubo mucha reunión con ese propósito. Creo que al final la seguridad y la forma en que ordenadamente se estaban haciendo las cosas dio lugar a que pudiéramos crecer rápidamente hacia un destino diferente. Yo estimo que muchas de las organizaciones que se crearon para establecer la institucionalidad que el país debería de tener y el respeto y la forma como se deberían utilizar las instituciones fue más en un sentido de democracia bastante seria. No veo eso por el momento, especialmente porque hay mucha agresión entre los mismos que comparten la misma causa, porque hay como un afán de estar dentro del gobierno. Yo creo que los gobiernos deben dar lugar para que se haga una actitud responsable de autoridad y que podamos ejercer la actividad que cada uno tiene en el afán de la vida, pero que cada uno ejerce sus funciones pensando que lo que tenemos también dentro de la situación del país es que la autoridad se respeta, que hay mandatos y acuerdos a los cuales hay que cumplir, y todo ese afán de buscar común el propósito nos debería de llevar a derroteros diferentes. Yo creo que la situación de la nación está específicamente destinada a que busquemos una manera de cómo trabajar juntos. No podemos seguir con diferencias en donde nosotros no podemos comprender cómo de repente un gobierno que se habla de ser republicano y en un cambio así radical es que entramos a un proceso totalmente diferente cuando hablamos de socialismo democrático. Debemos de establecer claramente cuál es el propósito que tiene y a dónde vamos. Por eso es que creo que el derrotero de país y la unidad que debemos de tener para empujar lo que está planteado en las naciones a partir de los ejes políticos que hay y las dificultades que hemos tenido, nos deben dar para lugar a tener un trabajo más esmerado. Y eso es lo que espero que entendamos que debemos de hacer. Bueno, nos quedamos para los próximos días con un tema de trascendencia que puede ser una muestra de lo que le depara al país para los próximos años. La elección de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, con un proceso en manos de la Junta Nominadora, de donde saldrán los propuestos para el Congreso Nacional. Para muchos este es el gran ejercicio de una verdadera concertación, de un diálogo franco para medir la intensidad de cómo están los posicionamientos de las fuerzas políticas del país. ¿Qué debemos esperar de este, que es un proceso que usted en su momento, como parte de la empresa privada, experimentó, don Juan? Bueno, yo creo que la Junta Nominadora tiene una responsabilidad
que hasta el momento ha cumplido y ha generado una serie de esperanzas para todos los hondureños. Esperemos y ayudémosles para que los 45 designados por esa junta nominadora, para hacer de ahí donde aparezcan seleccionados los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sean las mejores personas que podamos tener en algo que es fundamental. Sin justicia no hay paz y sin paz no hay desarrollo. Eso es lo que debemos de buscar en la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los poderes que deben ser independientes y complementarios es una forma como la democracia le devuelve a los ciudadanos los resultados. Si estamos enterados que esa es la forma como debemos de buscar y cómo debemos de esperar que los miembros de la Junta Nominadora nos den los 45 candidatos y que cualquiera de los que se escojan para formar parte de esa nominación, estaremos escogiendo a ciudadanos responsables que tienen una capacidad de poder impartir justicia, que se comprometieron para poder servirle al país adecuadamente. Esa es la manera como podríamos lograr establecer una diferencia que al final conocemos que no hemos actuado del todo bien y que es necesario hacer esas modificaciones en la conducta de la ciudadanía. Pero muy particularmente creo yo que los nominados, los que ya sean seleccionados después por el Congreso Nacional, deben ser responsables, serios y devolverle al país la confianza en la justicia, que con los demás poderes, el legislativo, haciendo las leyes que van a aplicar los jueces y magistrados, tengamos al final una satisfacción que el pueblo hondureño diga, bueno, al fin hicimos las cosas en pos de un propósito común. Todo eso es algo que debe funcionar para que tengamos al final un aspecto relacionado con la inversión que venga al país, seguro de que aquí en un país de leyes es un país en paz, en justicia y libertad. Y siendo el Congreso Nacional, don Juan, el órgano político por excelencia, el que va a tomar la decisión final sobre la integración del nuevo Poder Judicial de nuestro país, estos procesos de concertación deben ser a nivel de los diputados en el debate, o es válido, dadas las circunstancias de país, la incorporación de elementos externos al Poder Legislativo en el proceso de negociación. Le planteo esto porque los mismos diputados del partido hoy en el gobierno han dicho que las pláticas sobre el proceso y los acercamientos con los partidos políticos a nivel de libre los va a dirigir el expresidente Zelaya. Mire, yo creo que si seguimos pensando que va a haber una dirección superior, no al compromiso que cada uno como ciudadano haga en cumplimiento de sus deberes, no vamos a tener los resultados y vamos a estar siempre entrampados en las grandes dificultades que nos han presentado esas situaciones. Yo no creo que alguien que tiene como deber ciudadano cumplir con las obligaciones que asumió al formar parte de un organismo como el Poder de Justicia vaya a tener que recibir órdenes de nadie. Yo estimo que en el gran momento que se demuestra que la patria se quiere y que está por encima de cualquier interés, es cuando debemos de hacer ejercicio de la ciudadanía de una forma trascendentalmente correcta. Eso es lo que espera la ciudadanía. Una de las razones por las cuales se ha perdido la confianza en los políticos es precisamente por los últimos resultados que no se vieron, que era simplemente un ejercicio de ciudadanía correcta. Los problemas que nos dejó el momento en que tomamos el camino de aceptar una reelección
que no era constitucional y que era al contrario, más bien violando la Constitución. Eso nos ha dejado muchas dificultades que el país no debe seguir pagando. Yo por eso creo que la hora de las grandes rectificaciones es cuando estamos en estos momentos en donde tenemos que corregir las cosas no bien hechas. Yo esperaría que eso sea la manera como los ciudadanos que vayan seleccionados entre los 45 o más ciudadanos para la elección de la Corte Suprema de Justicia respondan a esos anhelos del pueblo hondureño, y es como podemos cambiar la nación. Don Juan Francisco Ferrera López, expresidente de la empresa privada de Honduras, con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos hablamos de otro de los temas de trascendencia en este momento para el país. Tiene que ver con el presupuesto general de la República del próximo año 2023. Ya regresamos. Vemos a un gobierno demasiado cargado sobre empleomanía. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros el exsecretario de la Hacienda Pública en la administración del doctor Carlos Roberto Reina, don Juan Francisco Ferrera López. Revisando números, don Juan, encontramos allá por 1994 que el presupuesto que se aprobaba, que venía de la administración de Rafael Leonardo Callejas, era que alrededor de casi 10.000 millones de lempiras. Hoy estamos 28 años después, cercano a los 400.000 millones, aún incluyendo tema de crecimiento del aparato burocrático, del proceso de evaluación, del crecimiento que ha tenido la población en nuestro país, etcétera, etcétera. No es para tener estos números. Es un reflejo que el país ha ido a la deriva, que no ha tenido una planificación puntual, y es tiempo de ordenarnos. Bajo este concepto de orden, ¿cuáles deben ser las prioridades de ese enorme presupuesto que se va a discutir ahora en diciembre? Bueno, yo creo que es algo que debemos de exigir y que debimos haber hecho y haber aprovechado la oportunidad que había que hacer una revisión del presupuesto, que había que establecer claramente el objetivo del gasto, algunas normas presupuestarias que tenían que tenerse para tener el cuidado de orientar hacia los resultados, y que el propósito era darle más sentido a la capacidad ejecutiva de los gobiernos. Seguimos siendo muy malos ejecutores y lo hemos visto en los relevos que se ha dado recientemente, muy poca ejecución del presupuesto. Es cierto que este presupuesto fue elaborado después de una pandemia, que la situación de la revisión que obligaba a tener el presupuesto cuando se habló de que la prioridad era, especialmente en el 2020, 2021, el problema que se vino con la pandemia en marzo de 2020, teníamos que haber tenido alguna revisión más estricta, pero la reelaboración del presupuesto, la reformulación del presupuesto será algo que tendrá que tener mucha participación ciudadana y con mucho sentido de responsabilidad a los ejecutores y a los que hagan las funciones de buscar el recurso para poder tener el alineamiento claro de hacia dónde debe ir el presupuesto. Yo esperaría que la ciudadanía en general y más los expertos que conocen mucho sobre los temas vayan buscando de qué forma se pueden hacer las auditorías y las responsabilidades que se deben deducir desde el gasto para orientarlo hacia la producción de resultados positivos. Mucho de lo que hay que hacer en infraestructura y el manejo
de la hacienda pública tiene que ver con lo que al final esperaríamos todos, que las normas presupuestarias sean estrictas para lograr tener lo mejor que puede haber en la función de que lo que hagamos con el presupuesto sea lo mejor. Vemos a un gobierno demasiado cargado sobre empleomanía. Yo recuerdo que se hablaba de que la cintura del gobierno debería de ser un propósito de buscar cómo los mejores podían ir a servir al país y que tuvieran resultados sumamente exigidos por los ciudadanos. ¿Se justifica, don Juan, por ser el primer año y tener funcionarios que quizás no tenían la expertise adecuada dentro de la administración pública, una ejecución tan baja, aun y cuando hubo una reformulación que elevó en más de 50.000 millones de lempiras el presupuesto del 2022? Sí, lo que sucede, Chendo, es que la situación del manejo del presupuesto fue no solo por razones estrictamente del cambio de un gobierno hacia otro, sino que cuando revisamos las cosas, cómo fueron creciendo, nos damos cuenta que como que se duplicara el gobierno. Mucho de lo que fue en el gobierno anterior eran fideicomisos bancarios, entonces era como que había una cantidad de burócratas en el gobierno y en los presupuestos, pero también se ejercía por el lado de los fideicomisos bancarios que se tuvieron una administración doble. Yo espero que exista... Es decir, una empresa dentro de otra empresa estatal, por citarlo así. Así es. Es decir, estaba por el lado de los acuerdos que habían para el manejo de los fideicomisos por parte de los ejecutivos de alto nivel de los gobiernos, pero había una cantidad de gente como que si era la que estaba ejecutando también lo mismo por el lado del gobierno. Y ese fue un error del gobierno pasado. Ese fue un error del gobierno pasado. Yo creo que la alianza público-privada, que es un mecanismo que utilizaron varios gobiernos y en América Latina fueron ejemplos, no se hizo, pero se hizo muy mal. Eso lo debimos haber aprovechado mejor. Sin embargo, creo que la falta también de una auditoría preventiva, que desafortunadamente no es la que tiene el Tribunal Superior de Cuentas, hace que las cosas se puedan revelar hasta que ya el país ha perdido una cantidad de recursos importantes por el tema de la corrupción. Lo que pasó con los hospitales móviles versus lo que se prometió que iban a haber 9 hospitales nuevos y que iban a ser bien montados para los resultados esperados en la salud pública, no se hizo y también se perdió el recurso de haber hecho unas compras que no fueron afortunadamente bien elaboradas. Ir subdividiendo el gobierno cada vez que hay cambio dentro de la administración pública, y aquí, don Juan, no solamente es de cambiar nombres, como en su momento pasó, sino que ir ampliando la cantidad de dependencias del Estado. Fue un error del pasado que se volvió costumbre a lo largo de los últimos 6 periodos constitucionales en el país. ¿O fue bueno eso? No, yo creo que fue precisamente un paso no bien dado, que debió haberse modificado y haber sido reconocido por una forma más ordenada, sino que hubo cambios en donde abruptamente se hizo un abuso de autoridad. El abuso de autoridad es algo que debemos de reclamar los hondureños y que debemos de hacer que tome su rumbo correcto. Yo esperaría que la caja única, que ahora se ha vuelto a tener
a través de la Tesorería General de la República, tenga también los cuidados necesarios como se hacía antes. Es necesario tener un gobierno ordenado, porque así también modifica la relación entre los privados y los funcionarios públicos. Yo creo que se puede hacer una gestión importante dentro del gobierno, empujando paralelamente las iniciativas con las organizaciones empresariales o de orden privado. Yo veo y lo pude comprobar en algunos países en donde la diferencia entre lo público y lo privado para ejecutar acciones que eran en beneficio de los países y eran paralelamente empujadas a buscar resultados. Y era imperceptible la línea que llevaba el sector privado y el sector público, porque juntos empujaban el país. Y tener una mejor ejecución, ¿qué le dice a usted la experiencia dentro de las finanzas públicas? Le reitero, tener una mejor ejecución pasa por cambio en las cabezas. Debería pensarse en eso de cara al 2023, en rodearse de ciudadanos con mayor experiencia, ¿o por qué? La experiencia es necesaria y todos los partidos políticos la tienen. Hay ejecutivos bien claros en lo público, cómo han dado resultado también en sus propias actividades de orden privado, lo que significa que lo que se pueda manejar con las capacidades de dirección, los resultados van a ser buenos. Yo veo hoy también mucha gente de joven, calificada, que puede hacer las cosas bien, siempre y cuando no se le trate también de establecer ese orden político, que siga líneas políticas y que obedezca únicamente a las razones de quienes los mandan. Yo por eso creo que sí podemos hacer que Honduras camine en un ritmo diferente, si podemos también tener la forma clara en que las libertades controladas por los organismos de auditoría social y que sean de orden de la ciudadanía y por el lado del gobierno, podemos caminar juntos a un propósito de buenos resultados con satisfacciones para todos. Eso es lo que debe haber. Los partidos políticos también deben funcionar, pero para poder hacer crítica sana, ordenada, en función de que los cambios que se den sirvan para que cada vez la administración pública vaya mejorando y vayamos trabajando juntos para buscar y para satisfacer necesidades que la función pública no puede delegar. El tema de la justicia, el tema de cómo se conducen las auditorías que tienen que dar sobre el presupuesto del país y cómo nuestras organizaciones e instituciones funcionen apropiadamente. Está con nosotros esta noche al banquillo el empresario Juan Ferrera López. Una pausa, ya regresamos. Tuvimos en la cuenta del milenio, vimos e hicimos con los 215 millones de dólares, hicimos obras más préstamos adicionales que pudieron poder tener en el país a la infraestructura necesaria y alentadora de que podía haber una mejor articulación de todo el país. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros don Juan Ferrera López. ¿Por qué los hondureños no terminamos de entender, o gran parte de los que llegan al ejercicio del poder no tratan de mejorar? Las experiencias que hemos vivido en los últimos años no sirvieron de nada. Si no, veamos lo que nos dejó la pandemia. Ya usted nos exponía el tema, don Juan, de la compra de los hospitales móviles. Ahora mismo estamos con dificultades y críticas por procesos de licitación, y a esto le sumamos
la veeduría que tienen permanente los organismos internacionales de crédito, que gran parte del presupuesto de la República, si revisamos diferentes renglones, encontramos servicio de la deuda más de 60.000 millones. Y a ello hay que sumarle que esperamos financiamiento para muchas obras en los próximos años que vienen de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, BCE y muchas otras instituciones de crédito que nos prestan. Como estamos en el país, tendremos ese visto bueno de Washington para recibir esta plata. Bueno, siempre hay que aceptar los organismos de financiamiento internacional cuando ven que el país tiene capacidad de pago, ellos como los colocadores de dinero van a andar buscando de qué manera también nosotros hacemos préstamos. Pero los resultados es producto de un esfuerzo de los ciudadanos en que al final nos toca pagar las deudas. Yo esperaría que esas buenas administraciones, que esa forma adecuada en que la sociedad civil participe con las instituciones que tienen el control de los recursos, con la manera como está establecido el organismo y la organización de los gobiernos, las instituciones del control de los recursos públicos también funcionen. Es decir, que son auditorías cruzadas que pueden al final resolver y también satisfacer a los ciudadanos de informarnos cómo están manejando esos recursos. Tuvimos en la cuenta del milenio, vimos e hicimos con los 215 millones de dólares que fue el compacto, que es el único que se ha ejecutado, hicimos obras más préstamos adicionales que pudieron poder tener en el país a la infraestructura necesaria y alentadora de que podía haber una mejor articulación de todo el país para tener resultados en la movilización de la empresa privada y de los organismos que teníamos que tener al servicio del impulso del mejoramiento de la calidad de vida del país. Todo eso se ve que hay una capacidad cuando trabajamos juntos. El problema lo tuvimos después cuando no hemos podido cumplir con los requisitos que un nuevo compacto no lo hemos podido lograr. Y los resultados de lo que se hizo al final con 205 millones, porque yo recuerdo por el tema de la naturaleza política que no pudimos tener para cumplir totalmente con los 215 millones de dólares, tuvimos un castigo de 10 millones de dólares, entonces por eso no se pudo hacer algunas cosas como estimo que fue lo de poner las pesas y medidas en las carreteras para que nuestras carreteras no fueran destruidas por el peso que llevan las cargas que no son controladas. Yo estimo que esto será que buscar cómo hacerlo, porque mucho de lo que estamos haciendo en infraestructura tiene que también que pagarse. La modalidad de la alianza público-privada al hacer los peajes es una forma también de pago que aumentó el costo para los ciudadanos, pero mejoró las condiciones podíamos hablar de la carretera que va hacia San Pedro Sula y Puerto Cortés, teniendo mucho de lo que nosotros deseamos que sea una forma como poder tener infraestructura que al final nos determine que sí tenemos la forma de unir toda la capacidad real del país en condiciones aceptables. Hoy tenemos que volver a hacer esfuerzos por el deterioro de muchas de las carreteras que teníamos controladas y que teníamos mejorando algunas de las condiciones del comercio, de la industria
y de la relación comercial que debemos de tener con el resto del mundo. ¿Y se siente cómoda la empresa privada? ¿Advierten de que tienen empatía en muchos de estos proyectos o habrá que tener un nuevo replanteamiento de cara al 2023 que desde las grandes economías nos han advertido viene un proceso de recesión histórico y no digamos los niveles de inflación que vamos a estar experimentando y que ya Honduras los comienza a sentir, don Juan? Sí creo que está sobre el tapete de la discusión entre los hondureños cómo debemos de replantear el financiamiento para poder reconstruir mucho de lo que no fue bien hecho. Otra situación difícil por lo del cambio climático y los efectos de la destrucción de mucho de la infraestructura. Tenemos que mejorar las condiciones y tenemos que emplear mucho de lo que ya ahora tenemos que volver a reconstruir. Eso será nuevos préstamos, nuevas formas de cómo lograr volver a tener lo que en aquel momento tuvimos, y porque el mundo camina, no se queda nadie esperando que las soluciones se den sin la acción de todos los ciudadanos en un país. Y eso es mucho de lo que tendrá que verse, de qué forma lo vamos a hacer entre lo privado y lo público, pero que no haya diferencia entre los cuidados que debe haber de un responsable en la administración pública, que debe igualmente que la empresa privada buscar los resultados por los presupuestos invertidos. Eso habrá que hacerlo urgentemente, pero yo espero que después de que la institucionalidad funcione y la tengamos bien establecida, podamos tener el pacto o acuerdo nacional de no vivir permanentemente en acciones políticas que nos distraen a la función que debemos de buscar para tener una sociedad en movimiento y en producción que mejore las condiciones de la educación y la salud del pueblo hondureño. Si hay un verdadero cumplimiento de las leyes en el país, sobre todo el combate al tema de la corrupción, la eventual, y digo eventual porque no tenemos seguridad, llegada de una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad a nuestro país, ¿cuánto puede cambiar la percepción de Honduras a nivel local y sobre todo a nivel externo, donde los niveles de inversión han caído estrepitosamente? Ni siquiera estamos llegando a 400 millones de dólares, don Juan, dejando toda la responsabilidad de desarrollo al sector privado hondureño, que siempre ha tenido mucha mayor inversión, pero ahora con muchas más responsabilidades. Mire, yo creo que si logramos que lo que se pierde por corrupción en Honduras, que señaló un exfuncionario de la administración del presidente Trump, de que en Honduras la corrupción consumía 3.000 millones de dólares por año, si mejoráramos solo eso y la ejecución fuera como se hace en el sector privado, utilizando los tiempos también, podríamos tener rápidamente una forma como reconstruir el país, cómo establecer reglas claras entre la sociedad civil, la empresa privada y el gobierno, y empujar a Honduras a través de el apoyo de la comunidad internacional. Honduras es un país que goza de mucha cooperación, pero es necesario justificarla y mejorar entonces el sentido de la participación de todos para lograr que al final hagamos una carrera pronta de muchos resultados buenos para el tiempo perdido, lograrlo establecer en una alianza con la comunidad internacional en la forma en que se manejan ahora las cosas. Son
los resultados económicos, porque es el comercio más importante que cualquier otra cosa para que los presupuestos del país sirvan para establecer la partida presupuestaria que debe tener en educación, en salud, en justicia, en derechos humanos y en la seguridad, que es bien importante. La seguridad debemos de ponerle mucha atención. Si habíamos hecho una forma como financiarnos la seguridad del país, deben volver esos recursos a tener el mejoramiento de la situación de la seguridad, porque creo que ya estamos de nuevo en una pérdida de la seguridad interna del país. Muy bien, le agradezco, don Juan, por su tiempo, muy amable. Un placer. Don Juan Francisco Ferrera López con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.